Hola, hola, un saludo. Vamos a ir probando la conexión, vamos a ir probando cómo estamos en temas de internet también para empezar nuestro live de hoy. Este será nuestro primer live en Furia, a ver cómo nos va. Así que voy a esperar a que la gente se conecte, voy también a esperar a que se conecte nuestra invitada de hoy, Astrid Cuero. Entonces, mientras tanto puedo ir contando un poco cómo es. Hola, hola, ahí ya te estás uniendo, Astrid. Hola, hola. A ver, vamos probando cómo es esto. Hola, Vale. A ver si la nos gana esta vez. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás, Astrid? Listo. Sí, se pudo, por lo menos por el Instagram. Sí, sí, pues mira que apenas abrió el Zoom, pero tendría que salirme para ver si puedo poner la dirección. Te lo puedo mandar al mail mientras tanto. Es que estamos Ah, vale, sí, haciendo mejor. cosas a la vez. Qué pena con quienes están Sí, en este momento, pero eso, sí, hagamos eso. Vale. ya te lo mando. Ujú. Eh, Vale. pues bueno, mientras tanto les voy contando quienes se van uniendo. Bienvenidas. Gracias por estar acá. Hoy es nuestro primer diálogo, conversación de Furia. No habíamos... Mira, te están saludando, Astrid. Hola, Adela. Saludos. Hola, Kenia. Sí, sí, hay gente linda. Por ahí está la Gabriela también de Fea, Fea Feminista. Hola, hola a todas. Gracias por estar. Ahí vamos dando tiempo también porque tuvimos un error en el cálculo del cambio de horario y pusimos que era las 9 en Europa, pero era las 10 en realidad. Hola, Gaby. Así que bueno, ahí Ya. Sí. ya te mandé el link por Zoom, de Zoom por Gmail, a ver si logramos eso. Vale, vamos a ver si lo logramos. Por ahora vamos conversando por aquí. Vale, vale, vale. Ahí está. Yo ya estoy en Zoom si te llegas a añadir. Bueno, pues yo voy, si quieren, mientras tanto, contando cuál es la idea. Em, No sé si las personas que se han unido conocen del proyecto Furia. Furia empezó como un fanzine hace ya 3 años, en el 2017. Empezó con mi compañera Valentina Romero y conmigo en Colombia, y ella está en Valencia en este momento. Y nuestra intención con este fanzine era hacer una plataforma de no tenía tanto un enfoque feminista en su comienzo, pero luego empezó a tomar todo el tinte feminista por el tema, ¿no? El tema fue catarsis creativa de personas sobrevivientes y cuerpos que han sufrido abusos y violencias sexuales y violencia de género. Y así empezamos, en esa primera convocatoria recibimos una cantidad de personas y bueno, luego empezamos a darnos cuenta que Furia era como una plataforma importante para trabajar estos temas. Y cada vez nos empezamos también nosotras a meter más en el feminismo, a entender más, a estudiar más, y nos dimos cuenta que pues no eran casos aislados nuestros casos y de las personas con las que habíamos empezado a trabajar, sino que era un tema estructural, ¿no? Y sistémico. Y así empieza Furia un poco, luego ya hemos tenido otros proyectos y hemos estado un poco dormidas este año, más pues por temas de que cada una está en diferentes países y en diferentes proyectos. Sin embargo, creo que este es un momento, pues es una coyuntura importante, ¿no? Por pandemia y ahora por todo lo que ha estado pasando del movimiento de las vidas negras importan. Entonces, por eso, pues pensamos que era buena idea empezar a hacer conversatorios, empezar a hacer diálogos y tener invitadas y personas como
que nos ayuden a entender más, a profundizar y pues, sobre todo, yo siempre digo, a incomodarnos. Y por eso pensé en Astrid, para incomodarnos, porque empiezo a comentarles, yo conocí a Astrid aquí en México, ambas vivimos ahora en México y ambas estamos en Ciudad de México en este momento, pero ahorita Astrid nos va a contar un poco sobre ella, que yo sí, pues pienso que es mejor que se presente ella misma. Nos conocimos aquí en México este año y en dos ocasiones, un poco bien informal la cosa, de hecho como bailando salsa, así fue como yo llegué a Street. Y luego llegué ya a un conversatorio donde estaban presentando la publicación de un libro sobre feminismo negro. Y ahí fue la primera vez que escuché hablar a Street y pues fue muy interesante para mí porque me cuestionó muchas posiciones que yo ya estaba un poco sentando cómodamente dentro del feminismo y dentro de mi propia manera de entender el feminismo y dentro de los muchos feminismos. Yo ya estaba encontrando como un lugar cómodo, ¿no? Y cuando escuché a Street fue como, no, no, mi ciela, no te puedes acomodar, ¿no? Falta mucho por aprender, falta mucho por profundizar y creo que por eso nos llamaba tanto la atención llamar a Street, para que nos incomode, para que nos cuente a muchas de las personas que quizás sigan Furia y que de pronto se conecten hoy o que vean el live más adelante, pues ver toda una perspectiva desde el movimiento de las vidas negras importan, pero también del movimiento feminista antirracista y de los feminismos negros. Entonces, por eso es que invitamos a Astrid. Entonces, si quieres, te doy la palabra en este momento, Astrid, para que te presentes, nos cuentes un poco de ti, qué haces aquí en México o en qué estás, y luego ya empezamos con las preguntas. Vale. Pues bueno, pues muchas gracias primero, Furiacine y Soja por la invitación. Gracias a todas y todos los que se están uniendo. Y bueno, yo soy Astrid Juliet Cuero, soy colombiana, nací en la ciudad de Cali, que es considerada la capital mundial de la salsa, por eso por ahí, por el baile, siempre conozco gente. Y bueno, pues yo me defino como una feminista negra, antirracista. También he estado como trabajando desde la decolonialidad. Pues soy socióloga de formación, estudié allá en Colombia, en Cali, y luego vine acá a México a hacer una maestría en la Ciudad de México, en estudios sociales. Y luego pues ahorita estoy intentando terminar un doctorado en estudios de intervención feminista en Chiapas, a Cristóbal de las Casas, al sur de México. Y bueno, allí pues he estado como trabajando, o sea, el tema de tesis es como sobre la organización política de un colectivo de trabajadoras del hogar, indígenas. Y bueno, y aquí en México, aparte, digamos, de ese trabajo académico, pues justo como por mi posicionamiento político desde el feminismo negro, antirracista, pues he desarrollado como talleres sobre feminismo negro, sobre feminismo antirracista. Como me apasiona mucho la salsa, pero también creo que tiene un posicionamiento político, entonces he ido desarrollando un proyecto que he llamado como Salsa Antirracista, que a veces lo hago en formato de taller y a veces en formato digamos, de una dinámica que ha estado muy presente en Cali, en los barrios populares, que se le llama encuentro de melómanos, ¿no? Que es como reunirse en sitios públicos, sobre todo con viniles, a poner pues música, saber de dónde vienen las canciones, ¿no? Y cada quien echa como su rollo y pues escucha, mucha escucha, pero pues también baile, ¿no? Y acá pues también sobre todo en San Cristóbal de las Casas, como que inicié ese proyecto y pues a veces lo he hecho aquí, cuando he pasado por la Ciudad de México, pues lo he hecho aquí. Ahorita estoy en la Ciudad de México porque pues me quedé un poquito atrapada por todo esto de la pandemia, del COVID, y bueno, también creo que me necesitaba mi respiro de San Cristóbal, entonces bueno, pues ahí vamos aquí resistiendo en la Ciudad de México. Y eso, pues soy yo, o es una parte de lo que soy. Una cosas.
de lo que eres. Sí, te conocí de hecho en uno de esos encuentros de salsa antirracista y te vi, ¿no? Y ahí fue que empecé a echarte el ojo salsero. Bueno, yo creo que es muy importante de lo que acabas de mencionar, eh, como dices, de tu posicionamiento político, ¿no? Como feminismo antirracista, feminismos negros y feminismo decolonial. Y ahí como que ya vemos que hay muchas categorías que de pronto pues no son tan claras, ¿no? O no son tan, o tan habladas, ¿no? Tanto en el mundo feminista como en las personas que no están enteradas de nada de la teoría feminista o del movimiento feminista como tal, de los feminismos. Entonces, quizás me gustaría empezar por ahí, ¿no? Que nos cuentes cómo fue, cómo es tu acercamiento, cómo fue tu acercamiento al feminismo negro, por qué además, ¿no? Como que llegas a ese lugar, porque creo que hay una historia importante, y quizás también hablar de las categorías que se usan, ¿no? Como racialización. Ahí quiero como contar que me llamó mucho la atención. Yo ya había escuchado el término racialización antes, ya había leído al respecto, pero sí me llamó mucho la atención en algún momento cuando tú hablabas de feminismos negros y luego hablabas de feminismos de mujeres racializadas. Y siempre estaba en mí esa pregunta como, ¿es distinto o no? Entonces creo que hay muchas categorías que sería chévere que nos cuentes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Sí? ¿Cómo ha sido ese acercamiento? Sí, sí. Pues mira, pues mi acercamiento al feminismo negro fue, pues comenzó en Colombia como de manera inicial, ¿no? Porque, bueno, pues al menos en mi caso, a veces para algunas ha sido así, para otras no, pero en mi caso, pues, claro, ¿no? Yo primero tengo un acercamiento como al feminismo, así, ¿no? Como uno lo llama al principio, como el feminismo en general, las secas, ¿no? Que luego vas descubriendo que ese feminismo en general pues ha sido más el feminismo de mujeres blancas o mujeres de la clase media, ¿no? Y pues fue sobre todo como por tema de, pues de unas relaciones de pareja que yo tenía en ese tiempo y donde pues experimentaba situaciones que pues no eran cómodas, que, ¿no? Que eran pues violentas, ¿no? Digamos, yo no he vivido una violencia física pues directa, pero como estas cosas de manipulación, lo que luego descubrí que le llaman micromachismos, aunque otra gente lo llama de otra manera, ¿no? Y entonces eso me motivó como y pues también tuve cercanía con algunas chicas en la universidad que se declaraban feministas y en diálogo con ellas, pues claro, pues muchas cosas empezaron a removerme, ¿no? Mm. Entonces, pues me dio como por leer a Simone de Beauvoir, Segundo Sexo, no sé qué. Y claro, pues había muchas cosas que me parecieron potentes, ¿no? Y que me ayudaron pues como a entender ciertas cosas. Pero en algún momento, estando en la Universidad del Valle, como que intenté o quise como integrarme a algunos de estos como iniciativas de algunas chicas feministas allí, Ujú. que todas eran chicas blancas, mestizas y clase media, ¿no? Y pues, aunque yo les tenía admiración y cuando hablaban, pues, ¿no? Había algo que como que me interpelaba, pues al mismo tiempo me sentía como muy lejana de sus experiencias, ¿no? Y como que en el discurso era un discurso muy incluyente, pero cuando pues como que te intentabas acercar a esos círculos, tú sentías que no encajabas, ¿no? Y no era necesariamente que te hicieran el feo directamente o te excluyeran directamente, sino que era como que tú decías, hay Mm. algo ahí que no. Y entonces, pues lo más complicado de esto es que a veces o yo empecé a interiorizar como una culpa, como de decir, claro, ¿no? Yo no me puedo nombrar feminista porque es que como que yo no soy tan liberada como ellas, ¿no? Yo lo empecé como a vivir así, No como que soy, a ponerla, como que no soy ese tipo exacto, de... exacto, como a decir, claro, yo no estoy como a ese nivel, ¿no? De deconstrucción o de liberación, y entonces, no, digamos, no fue inicialmente como decir, no, pues ese es un feminismo que nos excluye a las negras, no, sino como a sentir de pronto hasta una culpa y una inseguridad, como decir, es que ese es el feminismo y yo todavía no alcanzo a llegar allá, ¿no? Porque sigo muy arraigada a ciertas cosas, no sé qué y tal, ¿no?
Pero entonces yo inicié como mi activismo en la izquierda estudiantil, mucho tiempo estuve ahí, me decepcioné de cosas, nunca he abandonado, digamos, esta cuestión anticlasista, pero me decepcioné de cosas. Luego, bueno, estuve en un limbo ahí, más de estar en mi cosa de la relación de pareja y la sobrevivencia, otras cosas. Y luego me acerco a un grupo afro, Ujú. un grupo afro mixto, que en su inicio era mixto, pero en el que también empezamos a tener problemas con los compañeros hombres que se posicionaban pues así como una autoridad y querían venirte a decir que era lo que había que hacer, no sé qué. Entonces, bueno, ellos mismos decidieron salirse porque en un momento éramos más mujeres negras que hombres. Y entonces, claro, como quedamos puras mujeres negras, pues nos pareció que era ya fundamental pues comenzar a pensarnos pues nosotras, ¿no? Y entonces ahí es que pues una compañera a mí me pasa una fotocopia del libro de Angela Davis, Mujeres, Raza y Clase, y a mí ese libro pues Te me cambió. partió en dos la vida, ¿no? Y entonces ahí empecé a entender y a poder ponerle nombre a muchas cosas que yo ya experimentaba antes cuando me quise acercar con algunas de esas feministas y de hecho llegué a ir a algunas de sus charlas, círculos, pero que me sentía que no, como que yo ahí no. Entonces, claro, ahí ya fue que comencé a entender que el problema no era yo, que no era que yo no alcanzara, ese nivel de construcción, sino que efectivamente ese era un feminismo que posicionaba una experiencia como la legítima y experiencias como las de nosotras, mujeres negras o mujeres racializadas, pues quedaban por fuera, ¿no? Y empecé a entender que, claro, que también la cosa de no sentir que encajaba era que pues yo era una mujer que venía de barrios populares, barrios empobrecidos, que pues la racialización, la marca de la raza, hacía unas experiencias distintas y que esas chicas no tenían o no vivían eso, ¿no? Y que entonces eso no era importante, Claro, ¿no? conocían, no lo podían reconocer. Exacto, Ujú. exacto. Entonces, como por esa un poco insatisfacción que no sabía nombrar con esos círculos de chicas feministas blancas, por lo que empecé también a vivir con la chica, con las mujeres negras de ese colectivo, y pues cosas personales propias de que también como por ir leyendo a Angela Davis, luego conocí también una antología que se llama Esta puente en mi espalda, que hay escritos de mujeres negras, pero también de mujeres que en Estados Unidos se nombran del tercer mundo, mujeres de color, ¿no? Y vino un punto fundamental que fue que por esos años que yo ya iniciaba esa reflexión, ese acercamiento con el feminismo negro, se da la visita de Angela Davis a Colombia, Ujú. que eso fue año 2010, creo que fue. Ya no Y tiene- entonces desde la Universidad Nacional, que en ese momento la directora de la Escuela de Estudios de Género era Mara Viveros, y Ochi Curiel, que es una feminista, afrofeminista lesbiana dominicana, estaba también ahí de profesora. Bueno, ella y otras profesoras y profesores hicieron pues toda una gestión para llevar a Angela Davis a Colombia. Y además hicieron una gestión para llevar a mujeres negras de distintos territorios de Colombia y de colectivos para que pues Ángela pudiera tener ese intercambio y nosotras también pudiéramos tener pues esa posibilidad de escucharla. Entonces para mí eso fue pues ahí ya, ¿no? Ese fue como el momento definitivo de decir, no, de aquí soy y bueno, todo lo que Ángela compartió en ese seminario con Gina Dent, que también es una feminista negra, que en ese momento yo no conocía, pero que pues ahí ya conocimos su pensamiento, pues o sea, no solamente fue una cosa académica, sino que habló de cosas que tú decías, claro, o sea, yo esto lo he vivido, pero yo no tenía cómo nombrarlo o no me sentía con la legitimidad de defender esto, ¿no? Porque muchas de esas cosas ante el feminismo blanco, una sentía la seguridad de no, pues esto de pronto es hasta antifeminista o te van a decir que no es feminista, entonces luego decías, no, es que esto ha sido parte de otras experiencias que nosotras hemos vivido, ¿no? Y así fue como empecé ese acercamiento, ¿no? Claro. Y bueno, como de categoría, no sé si me quieres preguntar algo, porque también No, necesito que me dirijan, yo a veces empiezo a hablar de un que montón de cosas. ahí en esa sensación tan importante de no sentir que tu experiencia fuera legítima para nombrarse como feminista o no. Como que creo que es muy común que nos pasa eso, que
empezamos a crear en el feminismo como estos dogmas y como estos lentes de decir, esta sí es feminista y esta no es feminista, esta práctica que hace esta vieja no es feminista y esta que sí. Y creo que ahí empezamos, es donde empiezan a haber todas estas incomodidades y rupturas muy, pues, muy fuertes que incluso afectan y rompen procesos políticos, ¿no? Y procesos de nosotras, ¿no? Y quería ir un poco que después más adelante, si quieres, repasar estos nombres que tú has dado, ¿no? Tanto en los textos que dijiste de Angela Davis, como repasar estos nombres, Ochicuriel, Mara Viveros también, ver qué feministas negras latinoamericanas están también moviendo, ¿no? Teóricamente y moviendo las discusiones, porque claro, también pasa mucho con ahora, por ejemplo, con todo lo que está pasando en Estados Unidos, que uno dice, pero el movimiento es muy gringo también, ¿no? Y que entonces, ¿qué está pasando en Colombia, por ejemplo? ¿Qué está pasando acá en México con las afromexicanas? ¿Qué está pasando en otros países que tú conozcas? Pero si quieres, ahorita. Y continúa con lo que estabas. Sí. Gracias. O bueno, puedo entrar de una vez porque pues me preguntas como por lo de la racialización y yo creo que entonces por ahí puedo llegar a, a esto, ¿no? Porque al final sí creo que al menos como yo conocí y comencé a usar el concepto de racialización, sí fue pensándolo más desde acá, desde el contexto latinoamericano y caribeño, ¿no? Entonces, entonces sí, digamos, mi primer acercamiento viene más como del feminismo negro estadounidense, pero por ejemplo, en esa visita, digo, antes de la visita de Angela ya conocí a esta mujer, Francia Márquez, pero allí también ella, o sea, de Angela Davis tuvo un encuentro con Francia, fue a la comunidad La Toma, ¿no? Que tú conoces. Ahí sí, Eh, paréntesis, para quienes sí, no conocen, sí. Márquez es una activista, lideresa social colombiana, muy reconocida por su defensa de territorio frente a proyectos extractivos de oro gigantes, como de la empresa Anglo Gold Ashanti, y en general la defensa de su territorio, de su comunidad y de sus organizaciones, ¿sí? Y su proceso afrocolombiano. Continúa, ese era un paréntesis explicador. Sí, sí, está bien. Entonces eso, esta mujer negra que es una luchadora social tremenda, entonces yo ya la había conocido porque justo en ese año, yo creo que eso fue como año 2000, entre 2009 y 2010, fue cuando se dio como el proceso como más fuerte de presencia paramilitar en la toma, donde Francia tuvo que salir de su comunidad, irse a vivir a Cali, ¿no? Porque tuvo amenazas. Entonces en Cali muchos colectivos de izquierda y de muchas pues, vertientes se acercan a ella, ¿no? Como para acompañarla, conocer la lucha, apoyar desde... Y ahí tuvimos esa oportunidad o yo tuve también la oportunidad de conocerla, luego se da la visita a Angela Davis y Angela Davis también como que ayuda mucho a visibilizar esa lucha, ¿no? Entonces, como para hablar del contexto, digamos, latinoamericano, claro, yo con todo lo que había hecho Angela Davis, entonces, claro, una de las cosas potentes que, bueno, de Angela y obviamente otras mujeres feministas negras, que entendí es que lo central en el feminismo negro era la cuestión de la experiencia, ¿no? Y de cómo politizamos la experiencia y que no era justo solamente un asunto académico, que es como por lo menos yo antes también veía el feminismo, sobre todo el feminismo blanco, ¿no? Porque uno justo pensaba que las feministas eran pues eso, como las mujeres más empoderadas que trabajan en ONG o no sé, mujeres como muy cultas, no sé qué esto. Y entonces, claro, es decir, claro, aunque Francia, bueno, yo sé que esto puede parecer arbitrario, pero así es como yo lo he entendido, ¿no? Pero aunque Francia no se nombre como una feminista negra, su práctica política es feminista negra porque su experiencia es una experiencia de una mujer negra que no solo ha luchado por sí misma y por el racismo que ha sufrido ella sola, sino por su comunidad, ¿no? Y eso es como parte de lo que pues varias consideramos como una práctica política feminista negra, ¿no? Que es como la que tuvieron muchas esclavizadas en Estados Unidos, ¿no? Que, por ejemplo, Sojourner Truth, que se ha vuelto como de los discursos fundantes o experiencias fundantes del feminismo negro. Entonces, claro, ahí es comenzar, y justo la invitación de Angela y Gina Den era pensar
cuáles son las genealogías feministas negras aquí, ¿no? Y entonces hay que hacer ese rescate de esas historias de mujeres luchadoras desde el proceso de esclavización de colonia y hasta ahora, ¿no? Y que son sobre todo prácticas y experiencias, no meramente discursos. Claro, el discurso nos ayuda, pero es mucho más que esto, ¿no? Y entonces así, como que por esa vía me voy acercando. ¿Están escuchando? No, ¿se Ah, sí, bloqueó? ¿Se te bloqueó a ti? Ya, 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 ya. sí, vi que como que se Ok, paró. Entonces, por esa ok. vía, empiezo por el feminismo negro, empiezo, por ejemplo, a leer a Ochi Curiel, que es una mujer de acá, de esta latitud, ¿no? Dominicana, que en ese momento ya vivía en Colombia, y ella es una de las que ha documentado cómo ha sido el proceso, tanto de organización de mujeres negras en Latinoamérica, y pues del feminismo negro, ¿no? Entonces, cuando comienzo a leer a Ochi, entonces voy descubriendo pues a brasileñas, por ejemplo, como la Sueli Carneiro, ¿no? También de la mano de Ochi, pues conozco a Yuderkis, conozco la plataforma del GLEFAS, que es el Grupo Latinoamericano de Formación y Acción Feminista del que yo ahorita hago parte, Ujú. y donde ellas como plataforma comienzan a posicionar el feminismo decolonial, ¿no? Que justamente el feminismo colonial es pensar todas estas cuestiones de opresión interseccionales o imbricadas, ¿no? Del racismo, el sexismo, el clasismo, pero vistas desde la herida colonial, ¿no? Desde lo que produjo el proceso de colonización y esclavismo aquí en América Latina y el Caribe, ¿no? Y allí, pues yo comienzo o sea, siento la necesidad de comenzar a tomar cursos, de formarme más, tomo un curso con Joerkis Espinosa, sobre esto y pues ahí ya profundizo esta discusión y ahí es cuando empiezo a descubrir estos términos de racialización que antes yo no ubicaba, no manejaba, ¿no? Y a entender cómo pues justo estos procesos de racialización no se pueden entender sin el proceso de colonialismo europeo en América Latina y el Caribe, ¿no? Y eh, y los procesos de esclavización de gente negra. Entonces, cuando yo te decía de esto de que es diferente, no sé, el feminismo negro al feminismo de mujeres racializadas, es porque, claro, el feminismo negro es algo que ha partido específicamente de la experiencia de mujeres negras, Ujú. ¿no? Aunque muchas, como que también podemos entrar después a este debate, aunque ellas siempre lo han planteado, o sea, surge de allí, de la experiencia de mujeres negras, pero no se agota ahí, ¿no? Porque en realidad es una práctica política que ellas piensan de manera amplia, porque si se van a destruir todos los sistemas de opresión, pues esto tiene que atravesar a muchos otros cuerpos que no son solo los de las mujeres negras, ¿no? Pero no se puede negar que inicia desde la experiencia de mujeres negras, ¿no? Mientras que el feminismo decolonial lo amplía digamos, a las poblaciones que fueron racializadas. Y en el contexto latinoamericano y caribeño, bueno, y en el de Estados Unidos también, pero pues lo hemos pensado más desde acá, o lo hemos posicionado más desde acá, pues no solo las mujeres negras fuimos racializadas, ¿no? También las mujeres, y no solo las mujeres, los hombres y mujeres indígenas y los hombres y mujeres negros, fuimos racializados, ¿no? Porque la racialización lo que implica fue crear esta categoría de raza, ¿no? O sea, que es un constructo ideológico, social, que luego fue biologizado y se le dio como un fundamento biológico, ¿no? Para que lo asumiéramos como algo natural, pero en realidad no es un proceso natural, fue un proceso impuesto y fue una categoría que sirvió para inferiorizar a los cuerpos indígenas y a los cuerpos negros. Y esa inferiorización consistió en considerarlos no humanos, ¿no? Porque al considerarlos no humanos, al animalizarlos, esa era la justificación para decir, sobre estos cuerpos podemos hacer Lo que lo que queramos. nos da la gana, que fue lo que hicieron, tanto en el proceso inicial de colonización, que fue en un primer momento la dominación y explotación de los cuerpos indígenas, y luego pues cuando eso va llegando a su límite, pues irse a África y comenzar todo este proceso de la trata esclavista, ¿no? Sí. Entonces, la racialización necesariamente
está hablando de esta relación de poder y de dominación. O sea, uno no podría decir que cuando una mujer dice, llega a una comunidad en San Cristóbal de las Casas, ¿no? O llega a Chiapas y le dicen, usted es blanca, una mujer europea, ahí no podríamos estar diciendo que está siendo racializada, ya que racialización implica el ejercicio de dominación o el ejercicio, la relación de poder de poner a unos por encima de otros. ¿Sí? ¿Es así más o menos? Sí, justamente, al menos yo lo entiendo así. Yo sé que hay otras mujeres feministas, negras, o incluso feministas, no sé, anticoloniales que lo pueden ver de otra manera, pero pues para mí la racialización se impuso, se ejerció pues sobre los cuerpos de mujeres negras e indígenas. Y esta categoría de blanco, entiendo, bueno, yo ahí digo, no soy la más experta en la historia, ¿no? Pero entiendo que fue una categoría que sobre todo digamos, los esclavistas ingleses, ¿no? Que además pues fue también con ellos que inició, se fortaleció todo el proceso de trata esclavista en el Caribe y luego se fue extendiendo, ¿no? A otros territorios. Fue una categoría que ellos se pusieron, pero no porque se estuvieran racializando a ellos, sino que fue una forma de ponerse una categoría que les sirviera para ponerse en el lugar de superioridad frente a los negros, pero no tiene la carga de racialización en el sentido de que no tiene la carga de inferiorización, ¿no? Y eso lo vemos en un ejemplo muy claro que en Colombia, pues en el movimiento negro, como que siempre lo hemos dicho, y parece un ejemplo muy sencillo, pero me parece que aclara mucho. Tú que eres colombiana, sabes que en Colombia es muy común, tal vez ahorita, pues con la fuerza de los movimientos negros se ha ido parando eso, pero es muy común que se llame mi negro, mi negra, Ajá, ¿no? O negro, o vení, no sé qué, o sea, que se te refiera a ti sin saber tú, con claro. exacto, sin un interés de preguntarte cómo te llamas o sabiendo cómo te llamas, tu nombre pasa a segundo plano y Ujú. es reproducir esa cosa de como una apropiación con esto de negro, negra o mi negra, Ajá. ¿no? Y entonces, como muchos activistas en Colombia decían, ¿por qué eso no lo hacemos con la gente blanca? O sea, cuando decimos mi blanco, mi blanca? Porque no tiene esa carga y ese peso, Claro. ¿no? O sea, el blanco sí tiene, o sea, tú dices blanco solamente para establecer una diferencia de que es diferente del negro, pero el blanco no tiene una carga negativa, ¿no? De hecho, que te digan blanco es como, pues te sientes, ¿no? O sea, te da un lugar de, pues, Y sobre sí, todo eso de que estatus, ¿no? Y en cambio decirte negro, pues no queremos que nos digan negro, ¿no? Tiene una carga, pues, ¿no? y sobre todo eso que estás diciendo de eliminar el nombre, me parece que es muy fuerte. Eso muchas veces uno lo ve en Colombia, ¿no? Que es como, pues realmente no me interesa cómo te llamas, si tienes un nombre, ¿quién eres? ¿Eres negra? ¿No? Como que se empieza por ahí. Creo que esa es una carga fuertísima. Y Mm. eso, por eso te digo que es como un ejemplo muy sencillo, pero que creo que da cuenta de lo que es la carta de la racialización, porque eso fue lo que hicieron los esclavistas en todo este proceso de colonización, fue que a todas esas poblaciones africanas que eran diversas, que venían, ¿no?, de distintos pueblos, grupos, ¿no? Se eliminó que si eran Achanti, Carabalí, no sé qué, ¿no? Lucumi, y todos pasaron a ser negros, y negro fue una forma de objetualizarte y reducirte a un color de piel, ¿no? O a una categoría racial, que es animalizada, y se elimina toda tu complejidad como sujeta, ¿no? O sujeto, ¿no? O sea, de un sujeto que es complejo te vuelve un objeto y es una cosa única, unidimensional, ¿no? Y eso se sigue reproduciendo por muchas vías, ¿no? Y ahí es donde vemos que a pesar de los procesos de independencia y después de 500 años o más, pues no ha cambiado tanto, ¿no? ¿Y cómo se imbrica luego eso con la objetivización también de los cuerpos feminizados? Como por quizás términos muy enredados, no sé, pero es ese proceso de racialización sobre algunos cuerpos, pero a la vez con la intersección de el cuerpo feminizado. ¿Qué pasa ahí? ¿No? ¿En dónde quedan? No, sí, pues bueno, es que no sé, a veces yo tengo ahí una contradicción con eso, porque por un lado podría decir que sí, ¿no? Que se vuelve más profundo, aunque pues yo también creo que los hombres negros
también han tenido una cuestión de, pues de apropiación también muy fuerte, ¿no? De objetualización. Pero Sí, bueno, sí, no vamos a negar, no vamos a negar que si los hombres negros o sea, han tenido una carga de objetualización, inferiorización súper fuerte que no creo que tampoco podamos así como matizar mucho, pues sí, el lugar de los cuerpos feminizados o de los cuerpos llamados de mujeres, mujeres negras, pues sí, y sobre todo pues cuando se ha ido se profundizó tanto el proceso de colonización como luego pues cómo ha seguido el racismo después de las independencias y todo eso, pues sí, yo sí creo que sobre los cuerpos negros se ejercen unas violencias que tienen pues unas dimensiones muy profundas, ¿no? Porque pues claro, ¿no? De por sí la feminización implica pues también ubicarlo en ese lugar de la naturaleza, ¿no? De lo inferior, y si le agregas la carga racial, pues es como, sí, pues sí, o sea, es muy sí. jodido, pues, Quizás, ¿no? quizás ahí me interesa que pasemos a este punto que a mí me llamaba tanto la atención de cuando te oí en la charla del libro sobre feminismo negro, em, en lo de la liberación y la profundidad de la lucha antirracista. Un poco pasar a, bueno, te nombras feminista antirracista. ¿Eso qué significa? En la práctica, ¿qué significa? Y quizás, ¿cuál es la teoría que está ahí de fondo? Que por lo menos para mí cuando la escuché de tus palabras fue como, me toteó la cabeza un poco y dije, no estoy haciendo un... Ujú. Bueno, tampoco se trata de sentir No, culpa y hacerlo sentir culpa, pero no, sí está bien que... pero sí fue como una despertada de, uff, mira, mira, uno que cree que ya tiene conciencia de muchas cosas, pero es que creo que la experiencia corporal nos lleva por determinados lugares tan diferentes que solo hasta que alguien te lo dice o lo ves realmente y lo experimentas en tu piel, puede quizás uno verlo y politizarlo. Antes no. Ujú. Sí, 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 y es fundamental que se incomoden y se remuevan. Sí, pues nombrarme feminista antirracista para mí significa, como yo entiendo el antirracismo, por ejemplo, no es, o sea, sí es fundamentalmente, claro, confrontar, oponerme, resistir al racismo, ¿no? Y a todos sus efectos que son múltiples, pero no es solo eso, ¿no? Por lo menos desde donde yo escribo, el feminismo antirracista, digamos, lo que implica o lo que sostiene es que hay que destruir a todos los sistemas de opresión en su conjunto, ¿no? En tanto, si el racismo, digamos, se construyó, se legitimó y se mantiene, es porque también se refuerza de otros sistemas de opresión, como el sistema capitalista, como el sexismo o el patriarcado, como el heterosexismo, ¿no? No se pueden entender de manera desligada, ¿no? Y ese ha sido uno de los aportes fundamentales del feminismo antirracista, que es decir, no podemos entender estos sistemas de opresión de manera aislada, ¿no? No es como que el racismo va por aquí, va por allá. Claro, si nos ponemos pues como a teorizar y a definir, cada uno tiene sus particularidades, sí, pero en realidad, o sea, en la práctica están funcionando todo el tiempo, ¿no? Y eso es algo que ya se venía diciendo desde el feminismo negro, pero digamos que el feminismo antirracista que retoma, cuando tú me decías como también de dónde viene esto, el feminismo antirracista retoma como de muchas corrientes, ¿no? Que se han opuesto al racismo y y a estos sistemas de opresión en su conjunto. Y bebe mucho del feminismo negro, pero también bebe del feminismo que allá en Estados Unidos se llamó en los 70 de mujeres de color, ¿no? Que uno podría decir como mujeres racializadas, migrantes en Estados Unidos o hijas de migrantes en Estados Unidos, pero también de feminismos, por ejemplo, poscoloniales, por ejemplo, como de los países de reciente independencia, por ejemplo, en la India, ¿no? O también en África, ¿no? Con estos procesos de liberación como en los 60 en Ujú. África, y también de las experiencias tanto de mujeres negras y de mujeres indígenas acá en el contexto latinoamericano, ¿no? Que aunque tal vez, bueno, hay muchas mujeres indígenas que no se nombran feministas,
pero que claro que ellas desde sus prácticas políticas han resistido a lo que muchas de ellas llaman el patriarcado colonial, ¿no? Entonces el feminismo antirracista como que retoma de todas esas corrientes, ¿no? También de otras como el feminismo autónomo latinoamericano, también de cuestiones, digamos, lesbofeministas, por ejemplo, que pues que es innegable que varias de las mujeres lesbofeministas pues han ayudado a decir a entender justo pues que del régimen heterosexual, ¿no? De que la heterosexualidad no es solo una orientación, sino que es un régimen y que también se alimenta, o sea, que el capitalismo, por ejemplo, es heteronormado, ¿no? Que el patriarcado es heteronormado, ¿no? Que incluso si también hablamos del sistema racista, también allí hay, o sea, blanquitud, heteronorma, van también ahí fuertes, ¿no? Entonces, Mano queriendo reproducir un modelo de familia blanca burguesa. Y ahí vamos exacto. todos para allá. Mm. Y ahí, por ejemplo, en ese ejemplo se ve cómo se interseccionan, o sea, cómo todo esto está unido, ¿no? Eso, cuando hablamos de la familia nuclear o tradicional, no solamente estamos hablando de unos cuerpos, pues, en abstracto, ¿no? Son cuerpos que tienen unos privilegios de clase, de raza, ¿no? Y estas otras familias, por ejemplo, no sé, las familias indígenas que son más extensas o los modelos de familia también en ciertos contextos de gente negra que también tienen modelos, entonces eso es como visto como subdesarrollado, mal visto, no sé qué, y tienen un montón de hijos y no tienen control de natalidad y o sea, ahí se mete toda una cuestión de racismo, ¿no? Claro. ¿Y cómo era esto de pues, la abolición de todos los sistemas de opresión? Había una frase que yo me acuerdo que tú decías, ¿no? Como que Uh-huh. la liberación es liberación hasta que pase algo determinado, ¿no? Como, Sí, pues mira, esto, bueno, no sé si ellas fueron las primeras, pero al menos desde donde yo lo escuché inicialmente, o sea, antes de que del feminismo antirracista, como el contexto latinoamericano, algunas de las primeras, hay otro texto que recomiendo que es el Manifiesto de la Colectiva del Río Combahee, que es ajá, de los 70 de Estados Unidos, que es súper potente y que de ahí han retomado muchas de las que nos denominamos feministas antirracistas. Y es que ellas dicen, o sea, no puede haber una liberación completa si toda la gente no es libre, ¿no? Y entonces eso también daba a entender del lugar mismo que ocupan las mujeres negras en ese sistema de opresión, porque ella dice, si nosotras en este sistema de opresión, ¿no? Somos las que ocupamos los lugares más subalternos, eso implica que si nuestra liberación se da, toda la gente tiene que ser libre, ¿no? Porque implica, o sea, la liberación de la gente negra y de las mujeres negras en particular depende de que se destruyan, se eliminen todos los sistemas de opresión porque nuestras experiencias están atravesadas por todos esos sistemas, ¿no? Y entonces ahí es diferenciarse o establecer, digamos, ese antagonismo, por ejemplo, con el feminismo blanco, ¿no? Que para ella sería, bueno, si se elimina el patriarcado, ya la hicimos, ¿no? Si lo tumbamos, se va a caer, pues ya, ¿no? Pero eso sería para solo ciertos cuerpos, ¿no? claro, haría O, más. Ajá. o la izquierda te dice, no, pues solamente son el sistema de clases sociales, ¿no? Y entonces si llegamos a un comunismo y socialismo ya, ¿no? Pero ahí las mujeres negras, ¿dónde estamos, no? O la gente gay, ¿no? La gente, digamos, de la comunidad de la diversidad sexual te va a decir, bueno, es la heteronorma, pero tampoco con eso es suficiente, ¿no? Entonces, como que ellas lo ponen así, si nosotras que representamos el cruce de todas esas opresiones, ¿no? Y que ocupamos como el lugar más subalterno, llegamos a hacer una lucha que nos libere, eso tendría que implicar la eliminación de todos los sistemas de opresión y eso tendría que implicar que toda la gente
tendría que ser libre, ¿no? Porque se destruiría, o sea, que no solamente sería nuestra liberación, sino de estos otros grupos subalternos, y además de que quienes detentan el poder o están en las posiciones de privilegio, también se verían liberados de esa carga de representar, ¿no? La hegemonía, digámoslo así, Claro. ¿no? Pero es una carga como muy gigante, ¿no? Por Sí, posicionar. es fuerte. Es fuerte, la verdad que aquí así se dice fácil, o sea, se dice en el discurso fácil, pero realmente encarnarlo, vivirlo, o como dices tú, ¿no? O poder pensarlo ya realmente en la práctica cotidiana, es muy fuerte, porque, bueno, por un lado es muy difícil, pero además es muy fuerte para quienes ocupamos este lugar. Y claro, yo estoy hablando principalmente de la experiencia de mujeres negras, pero no solamente, ¿no? Sería también la experiencia de mujeres indígenas, de hombres y mujeres indígenas, ¿no? Y de otros grupos subalternos, no sé, en cada contexto, en Estados Unidos pues sería el lugar de la gente migrante racializada, ¿no? Que allá ocuparían los lugares pues como pues más subalternos, ¿no? Entonces sí, es una carga súper fuerte. Yo creo que pues igual, claro, ¿no? Necesitamos teorizar para como poder eso, explicarlo, ponerle como un orden, una claridad, ¿no? Pero creo que a veces eso que tú estás diciendo, esa carga tan fuerte, creo que lo han transmitido mejor, por ejemplo, como con cosas no tan académicas, como escritos experienciales o poesías, ¿no? Por ejemplo, en esa antología de esta Puente Mi Espalda, allí vienen unos poemas de mujeres racializadas, de mujeres negras, y hay uno en particular, pues hay muchos potentes, pero hay uno en particular que a mí, pues en algún momento, bueno, me sigue haciendo sentido, pero en un momento me hizo un sentido terrible, que es el de, que se llama justo así, ¿no? Es el poema de la Puente, ¿no? Justamente a raíz del nombre de ese poema, también se le da nombre a esa antología que compila varios escritos, ¿no? Y es una mujer, o sea, en esta poesía de Kate Rushing, que se llama esta mujer feminista negra, el poema de la Puente, es que dice, lo que ella, digamos, quiere significar es que eso, la experiencia de las mujeres negras, pero que también lo podríamos decir para las mujeres indígenas, ¿no? Los cuerpos racializados subalternos, estamos jugando este papel de, o sea, por la imbricación que encarnamos de opresiones, estamos jugando este papel de puente, ¿no? Y entonces como que nos toca movernos en distintos ámbitos y es como sentir que en ninguno de esos ámbitos nos entienden o nos comprenden en complejidad y que tenemos que estar batallando todo el tiempo, ¿no? Entonces voy a citar, a ver si me acuerdo un poquito, un pedacito del poema donde ella dice, hay una parte donde ella dice, explico mi padre a mi madre, mi padre a las feministas negras, las feministas negras a los ex hippies, los ex hippies a los de la iglesia negra, algo así, no me acuerdo ahorita muy bien de todo, pero lo que quiere significar es, y que yo pues lo he vivido, ¿no? O sea, es como cuando estaba en la izquierda o estaba en espacios de izquierda, es como no se entiende la carga de la racialización y es como que tengo que estar explicando, pero pues es como un desgaste que muy poca gente entiende, ¿no? La profundidad de lo que vives. Cuando intenté estar en el movimiento feminista o estuve en ciertos espacios feministas, igual, ¿no? No se entiende esta carga de la racialización e incluso la clase a veces tampoco, ¿no? Eh, si estás, no sé, en el mundo de la diversidad sexual también, pero incluso cuando crees que a veces crees que es tu lugar, la gente negra, dices, no, aquí sí, tampoco, ¿no? Porque, como ella dice, también en la comunidad negra, ¿no? Tampoco a veces se entiende que eso, que no sé, que lo que tú vives por ser mujer negra o si eres una mujer lesbiana negra o hombre gay negro, ¿no? O incluso las diferencias de clase social que hay también, porque la comunidad negra no es una cosa homogénea, pues, ¿no? Claro, Porque también está, es, entonces es como un lugar de una esquizofrenia, ¿no? O sea, pero que tú no puedes tampoco eludir, porque tampoco puedes decir, pues me voy a quedar acá en un limbo, ¿no? Porque al final tienes que estar o sea, tienes que enfrentar todos esos espacios, ¿no?
Entonces, como que yo a veces he querido elegir uno, pero dices, no, es que no puedo elegir, y justamente esto también lo han dicho varias feministas negras, y es decir, es que lo que implica la interseccionalidad y la implicación de opresiones es que somos todas esas cosas al mismo tiempo. No Sí, podemos dividirnos, pero este sistema nos quiere exigir y nos impone dividirnos, claro, ¿no? O sea, unos te quieren jalar para acá, otros para acá, otros para acá, y tú dices, no, es que yo soy, no es porque yo no quiero, o sea, no es porque yo quiera estar aquí o no quiera estar acá, sino que es que yo soy todo eso, y todas. ¿no? Entonces, ¿y cómo podemos realmente plantear una lucha en la cual no nos sintamos que nos tenemos que partir en mil partes y que ataquemos todo esto junto, ¿no? Eso, y eso, yo no he llegado a eso, ¿no? Y no sé si lo va a lograr, pero es muy Hacer, jodido. Otro poema que es uno de Audre Lorde, que, ay, ahorita no me acuerdo el nombre, pero inicia así como tiene tantas raíces el árbol de la ira, ¿no? Y al final termina diciendo, y no sé cuál de mis yo sobrevivirá a todas estas liberaciones. Para mí eso lo define todo, y esa sigue siendo nuestra pregunta. ¿Cuál de mis yo sobrevivirá? Y tal vez no debería sobrevivir uno, pero en este sistema está jodido. Y como planteamos las luchas, también desde esa fragmentación identitaria, está jodido. es que el Entonces, sí, es muy fuerte, se dice fácil, pero es muy fuerte. fuerte, ahí quería ir a esa fragmentación de las luchas, ¿no? Y un poco para ir cerrando por tiempo, un poco me llamó mucho la atención en las movilizaciones en Estados Unidos. ¿Te acuerdas la primera semana que salían, ¿no? Black Lives Matter y todo el mundo, sí, por George Floyd, George Floyd. Y de repente sale este caso de 5 hombres afroamericanos que patearon a una mujer trans negra. Entonces sale todo el movimiento trans negro de decir, un momento, sí, Black Lives Matter, pero entonces All Black Lives Matter. Entonces todo uno empieza a meterse en esto que uno creía, no sé por qué creemos, o porque se cree que es homogéneo, y es cuando creo que ese es uno de los estragos de la racialización, ¿no? Y es crear estas categorías de, hay los negros, entonces homogeneidad, los indígenas, homogeneidad, la disidencia sexual es la diversidad sexual, homogeneidad, ¿no? Y ese es nuestro gran, también desde el lenguaje, creo que es nuestro gran obstáculo también para luego crear otro tipo de luchas, ¿sí? No, es jodido. Mira, aquí lo dice Gaby de Fea Editorial. No sé si es que se llama, es que ahorita no recuerdo el nombre del poema de Audrey, pero bueno, dice esa frase y creo que sí se llama así. Dice, nadie dijo que era simple. Ajá, wow. Muy complicado. Tal cual como lo dice Audrey, ¿no? Nadie dijo que era simple, sí, es complicado. Y volviendo a lo que tú decías, exacto, es como no tenemos descanso, ¿no? Cuando una siente que ya, y yo mi trasegar político ha sido ese, ¿no? Es como que una cree que ya va llegando como a un lugar más o menos de refugio y donde sí, aquí sí puedo ser como soy, no sé qué, y no, no pasa algo mm, que no, ¿no? Entonces, y claro, con lo que decías de George Floyd, ¿no? O sea, sí, sí, y una siempre está como en ese cuestionamiento, ¿no? Cuando, eso, por ejemplo, cuando hablo de mujeres negras, entonces, al usar esa misma categoría colonial, no estoy dejando de lado eso, ¿no? Las experiencias de mujeres trans, de hombres trans, ¿no? Bueno, también de unas complejidades que, o sea, lo que a veces se llama como queer, ¿no? Pero que también incluso, pues yo tengo también como ciertos cuestionamientos a la categoría queer, porque creo que, por ejemplo, estaba como la visión de Gloria Saldúa, que me parece que era una visión, digamos, desde abajo, desde la posición racializada, pero que también lo queer luego se ha blanqueado como un montón, ¿no? Pero bueno, que entiendo que ha sido un intento de sí, ¿no? De justo romper con estos binarismos, ¿no? Que tampoco le vamos a negar eso, ¿no? Pero sí, siempre que estamos ahí, siempre hay algo que una siente que no termina, ¿no? De embonar, porque pues la realidad es más compleja de lo que podamos decir con un concepto o con palabras, ¿no? Sí, total.
Es que ahí creo que hay que entrarle al tema de la comodidad o de lo simple o de llegar a encajar, porque hay que estar ahí muy pilas, porque realmente todo se blanquea mucho. Yo empecé con este post cuando puse este evento que íbamos a hacer contigo, diciendo cómo nuestras prácticas se blanquean y uno no se da cuenta y uno va yendo, va yendo, va yendo y ¡boom! Y uno, bueno, uno ya nació blanquizado y todo apunta para allá y uno no se da cuenta, ¿no? Y entonces todo se va blanqueando, blanqueando y de repente es como, ya estamos siendo parte de esto que además está oprimiendo a muchos otros cuerpos. ¿Cómo me salgo otra vez de ahí? Me incomodo otra vez. Entonces, creo que también Exacto. es como quitarse el miedo a que no sea simple, quitarse el miedo a que no sea cómodo, quitarse el miedo al fracaso, teniendo en cuenta que el éxito es bajo qué parámetros, ¿no? Entonces, como vivir ahí, lo del poema de Gloria Saldúa, ¿no? Yo creo que es como vivir afuera todo el tiempo, en la frontera, vivir ahí, en la incomodidad, en la arena movediza. Y ahí defender la alegría y la salsa, ¿no? Exacto. Sí, Cuéntanos sí, estoy. el proyecto de la salsa antirracista porque creo que es muy potente. Sí, puedo platicar de eso, pero sí, antes de eso quería decir que sí, o sea, que estoy completamente de acuerdo contigo y creo que eso es, o sea, de verdad es que creo que es eso, nunca quedarse en el lugar ya de la comodidad, de ya estoy completamente liberada o deconstruida o ya somos las más feministas, negras o antirracistas, o sea, esto no termina. Un proceso de descolonización profundo, pues yo creo que no lo vamos a ver quién sabe en cuánto, si es que primero esta pandemia o quién sabe qué más cosas, o sea, si es que primero no se acaba este mundo, ¿no? Y que Luego, lastimosamente tal vez primero pase eso a que lleguemos realmente a un, ¿no? A un mundo, digamos, profundamente liberado, descolonizado, ¿no? Entonces yo creo que sí, es situarse siempre en ese lugar de la incomodidad, también como decía Franz Fanon, que también ha aportado mucho a la teoría de la descolonización, ¿no? Anticolonial, y él dice, haz siempre de mí bueno, él dice un nombre, pero pues podemos quitarnos de ese lugar de hombre, ¿no? Podríamos decir de un sujeto, una sujeta que interroga, que pregunta, ¿no? Y yo creo que ese es el lugar, si estamos buscando un proceso profundo, ¿no? Y auténtico, de práctica política antirracista, de búsqueda de liberación, creo que situarse en ese lugar del cuestionamiento constante, de la autocrítica constante, ¿no? Tampoco pues tampoco en este sentido como para decir no hemos hecho nada y no vale nada lo que hemos hecho, no, o sea, recuperando justo esos legados de lucha y sabiendo que hemos dado mucho y que si estamos aquí ha sido por algo, pero porque lo que tú decías, eso, o sea, ningún movimiento está exento, ninguna lucha está exenta de ser cooptada, ¿no? De ser cooptada ya sea desde el blanqueamiento del Estado, o sea, ¿no? Muchas cosas, o de que entre nosotros y nosotras mismas comencemos a reproducir relaciones de poder, ¿no? Porque también esa cosa del enemigo adentro, como dices tú, o sea, hemos interiorizado los sistemas de poder, tratamos cada día los que pues según o las que según vamos desarrollando una conciencia como de liberarnos lo más que podemos, pero pues no vivimos pues no vivimos en la luna, ni vivimos en un mundo, ¿no? Del vacío, o sea, tenemos que habitar todo el tiempo, entonces creo que es eso, o sea, como que ejercer ese pensamiento crítico constantemente y creo que justamente cuando pues, son muchos movimientos o luchas, organizaciones llegan a un límite o como que la cosa, ¿no? Se coopta es por eso, ¿no? Porque entonces se llega a ese lugar cómodo y a ese lugar de idealización o de reproducir estos esquemas de poder y entonces cualquier pensamiento crítico, pues ya, por ejemplo, como le pasó a Malcolm X, ¿no? Le ha pasado a mucha gente, pero caso de Malcolm X, ¿no? es que me dice que queda un minuto, ¿no? Entonces, solo para aclarar que igual cerramos este live, lo subo y vuelvo a abrir para que nos podamos despedir. ¿Te Sí, parece? sí, sí. En Vale, vale, sí. 50 minutos. De hecho,
parémoslo acá y mientras Sí, los... sí, Gracias, sí, que sí. de una a la siguiente. Gracias. Nos Vale. vemos. Nos vemos ahorita.